Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Bueno, ciertamente la satisfacción de llevar a ustedes el contenido del Meridiano VTV, y entramos en la entrevista meridiana, y nuestra personalidad invitada lo es el abogado y comunicador Rafael Linares Guerrero, para quien pido un fuerte aplauso, por favor, allá en el cielo. Bienvenido, hermano. A la verdad es que yo no sé diferenciar entre estos hermanos míos a quién imitar. Pues yo dije, déjame ponerme y que los tubitos. Los tubitos. Pero mira esta percha, pero mira la otra. Pero mira, que va incluso con su chaleco, esa orilla, mira. Perdimos. Linares, bienvenido. Bienvenido, hermano. Gracias, esta es mi casa y yo me siento bien con ustedes y agradecido con ese público y con todos ustedes por invitarme a este programa. Tú sabes que hace días que queríamos tenerte aquí porque el acontecer político, el acontecer social, necesita tu voz. Hace algunos días se produjo la lamentable pérdida de un jovencito perteneciente al DICRIN, 21 años. Sí. Lo mataron, dice que fue a comprar un Nintendo, y hay muchas hipótesis. Lamentablemente se ha convertido en algo común que le quiten la vida a personas relacionadas con la autoridad, el ejército, aquellos policías de la DNCD que mataron en una habitación y que no se ha aclarado. ¿Qué es lo que está pasando con ese tipo de crímenes, Linares, que se están convirtiendo en el día a día nuestro? Bueno, lo que pasa es que la juventud, con esto no estoy justificando, con esta posición que yo tengo, la juventud de esos barrios no tiene doliente. Los dolientes de esa juventud fueron hasta el 17 de mayo, porque el 19 eran las elecciones. Y el 19 se repartió un botín, todos los partidos políticos repartieron un botín y ya se olvidaron a partir del 19. Por ejemplo, en La Ciénaga, donde pasó un problema, y en Villa María, donde pasó otro, que murieron dos, un oficial del ejército y un jovencito del DICRIN. Por ejemplo, en Villa María y en La Ciénaga, búscame las actividades políticas recreativas o político-deportivas que se han hecho después del 19 de mayo. No hay ninguna. Entonces, ¿qué está pasando con la juventud? Que la juventud no tiene nada. Ese monstruo lo ha creado el Estado. Esos monstruos lo ha creado el Estado. ¿Por qué? Yo te voy a poner, ¿qué hay en La Ciénaga para ahora mismo para que un joven se desarrolle? No hay nada. No hay nada. Tenemos un polideportivo allá que el presidente inauguró, pero eso está cerrado. Ahora, yo sí responsabilizo a los padres de esos delincuentes que andan en la calle. ¿Tú sabes por qué? Aún el delincuente tenga 18, 19, 20 años. Porque no es verdad, hermano, no es verdad que el que quiera salir adelante desde un barrio se le hace difícil, pero no imposible. ¿Tú crees que parte de esos crímenes no tendrán algún tipo de relación con la mal llamada reforma policial, que no ha sido reforma, sino que ha creado una especie de rebeldía a lo interno de la policía con esos actos? Es que, por ejemplo, es que no hay, tú bien lo has dicho, es que la reforma policial tiene que ser una reforma de la sociedad, Domingo, porque es que el policía, por ejemplo, ese policía donde vivía, ese niño de 21 años vivía en Capotillo. O sea, él salía con una pistola y corre el mismo riesgo que tú corres saliendo con una cadena en Capotillo. O sea, ¿vamos a reformar la policía o vamos a reformar la sociedad? ¿O vamos a traer policía como en Haití de Kenia? ¿Para qué? ¿Dónde viven esos policías kenianos? ¿Dónde se están hospedando esos policías kenianos? Se están hospedando y se están quedando en un lugar establecido y controlado y coordinado por las autoridades. Los policías nuestros no. Los policías nuestros, ¿qué tenía ese oficial del ejército? Un motor a las 3 de la mañana con una pistola en el cinto. ¿Y cuál es la realidad de eso? Que esa es su realidad económica, social, política. Esa es su realidad. Entonces, ¿qué reforma? ¿De qué reforma me hablaron? De ninguna. Entonces, lo que pasa es que hay una especie de violencia consuetudinaria a nivel nacional que tú te dices, bueno, caramba, ¿y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el tema de las drogas. Busca, porque tampoco queremos ver el porqué de las cosas como planteaba Sócrates. Siempre lo digo en mi programa. Búscate los 4 o 5 individuos que mataron a esos muchachos, a esos oficiales. Búscatelo y hazle un historial a ver si consumían o no consumían droga. La mayoría consumía droga.
específicamente esa disparate que ahora está de moda, que es la marihuana sintética y esas cosas, que ya no se está importando, ahora se está exportando, se está trayendo tanto de Colombia como de Estados Unidos para acá. Entonces, todo eso la juventud lo está consumiendo diariamente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que cuando el joven sea en la 1 de la tarde, que no ha comido, o que no va a salir para la calle a arrancarle la cabeza a quien sea. Entonces, ¿qué? Ayer hablaba con un amigo y hermano, exfuncionario del gobierno, y le decía, ¿tú quieres que te diga? El presidente Luis Abinader lo que tiene que relanzar su gobierno en torno a los barrios, con políticas educativas y con políticas deportivas. ¿Sabe por qué? Porque si lo pone en manos de los diputados, de los regidores, de los senadores, esa gente va a seguir haciendo con los recursos lo que siempre ha hecho, repartírselo a su grupo. ¿Y quién piensa en el de afuera? Nadie. Es decir, no sé si ustedes leyeron en estos días la primera plana del periódico Listín Diario, que ha estado haciendo unos trabajos sobre el Club María Auxiliadora. Un desastre. Pero yo denuncié eso en octubre del año pasado. Yo me detuve un mes grabando club por club todos los clubes que están abandonados. Yo te lo puedo mencionar todo. Y yo te pregunto, ¿y qué tiene María Auxiliadora para desarrollarse? Tú sabes lo que es el techado de María Auxiliadora. Tú que has estado ahí y tú también. Correcto. O sea, tú puedes realizar ahí unas competencias deportivas donde participen 5 o 6 barrios de allí y que la juventud se entretenga. Y eso tú duras 6 meses en eso, con la supervisión de la policía, con la supervisión del club. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer ese club? Ese club tiene que coger y alquilar sus parqueos, la dirección para poder sobrevivir. El periódico Listín Diario, la dirección, le regala 100,000 pesos para que ellos puedan. ¿Y tú crees que un medio está para eso? Eso es para y eso los cuartos del Ministerio de Deporte. ¿Tú entiendes? O sea, entonces, cuando la juventud de María Auxiliadora, la juventud de Guachupita, que es la minoritaria, sale a atracar, que es la minoritaria, eso es lo que se ve. No lo que se ve, la falta de oportunidad que tienen. Linares, ha sido un tema de debate la situación del nuevo Código Penal. Me gustaría escuchar de ti cuáles son sus aspectos positivos y negativos. Bueno, los aspectos positivos es que ya hay una voluntad de aprobar el código. Yo debo mantener mi posición. Yo creo que el tema de las 3 causales no es necesario aprobarlo en este código, por lo que lo que he planteado anteriormente. Lo primero es que la Constitución de la República le garantiza al médico que actúa salvando a una de las 2 criaturas, a una de las 2, tanto a la criatura como a la madre, que salvo una condición, a lo imposible nadie está obligado. Es decir, el médico no puede que ante una imposibilidad de que esa criatura venga viable, con vida, entonces él tiene que elegir entre las 2. Eso lo protege la Constitución de la República, en el principio de la razonabilidad. Y, por ejemplo, el aborto. Mira, aquí, por ejemplo, el Código Penal Dominicano se ha empantanado por ese tema y yo creo que nosotros tenemos otras cosas que discutir. Las penas punitivas de libertad, de los delitos tecnológicos, de los delitos de alta tecnología, los sofisticados. Aquí hay una serie de cosas, los secuestros, penas que van desde el funcionariado hasta lo particular. Eso es positivo y que hay una voluntad de aprobar el código. Ahora, ¿qué pasa con la mujer en el día de hoy? ¿Qué pasa con la mujer cuando quiere realizarse un aborto? ¿Puede o no puede? No tiene ningún límite. No tiene ningún límite. Y tú tienes en el Código Actual Penal los actos de barbarie concitados allí, establecidos allí, que el que le prepara un brebaje a una persona para que aborte o lo que sea, eso está condenado por el propio Código. Entonces, hay una voluntad. Pero de las cosas negativas que yo veo, que fue un tema controversial por parte del diputado Cedeño, que no lo supo decir, pues debió hablarlo de forma técnica. En la forma estoy de acuerdo, pero en el fondo no, porque la mujer no es un objeto sexual. La mujer no es un objeto sexual. Y incluso esta discusión, duré con mi esposa media hora discutiéndolo, hablándolo, y yo le dije, mi amor, en el momento que cualquiera de los dos, porque estamos hablando de mujer, porque lo estamos llevando al género, no, cualquiera de los dos, se levante de esta cama mañana y decida ponerle una querella a uno o al otro, porque yo te forcé o tú me forzaste a hacer el amor.
¿tú crees que mañana habrá matrimonio? Me dijo que no. Porque que es difícil tú levantarte de tu cama y decir, irte a la fiscalía, mira, mi esposo me violó. O mi esposa me violó. La esposa que te cuida, que te protege, el esposo que te cuida, que te protege, que comparte en un hogar, que cuida a los niños, que la esposa que cuida dirige la casa. Es decir, que hay una mancomunidad, que hay una comunidad. Es decir, ese tema tú no me lo puedes llevar a la cama. Ese tema tú tienes que sacarlo de ahí obligatoriamente, porque entonces tú estás destruyendo con esa acción, o puedes destruir con esa acción a la familia dominicana. Se ha hablado en los últimos días bastante de los recién decretos que lanzó el presidente de la República. Mucha gente siente que es más de lo mismo, mucha gente siente que hay premiaciones y que hay degradaciones. Tu visión de lo que Luis está marcando a partir de los decretos que emitió en estos días. Mira, es una facultad que tiene el presidente de la República. Y yo creo que ese funcionariato completo, el que él ha cambiado o ha movido, es un monumento al fracaso. Y te voy a poner 3 ejemplos. Milton Morrison. Pero Milton Morrison en este país no le puede hablar de éxito cuando en Edesur, zonas que eran 24/7, ya no son 24/7. ¿Y qué? Por ejemplo, ¿aumentó o disminuyó las pérdidas de Edesur? Cerca de un 50%. ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen los Que se números? incrementaron. Entonces usted fue un fracaso. Entonces el presidente te lo lleva al Intran. ¿Pero qué acaba de producirse en el Intran? Un escándalo de 1.350 millones de pesos. ¿Y en qué está eso? Eso no está en nada. Entonces, el presidente tiene esa facultad según lo que establece la ley, pero yo no espero nada de esos cambios. Andrés Bautista, ministro de la Presidencia. ¿Tú crees que después de Andrés estar involucrado, aunque lo dejaron por falta de pruebas, lo sacaron del expediente de Odebrecht, ¿tú crees que es correcto, viable o ético que se le haya entregado el Ministerio Administrativo de la Presidencia cuando de lo que estamos hablando es de dinero? Bueno, cuando, por ejemplo, tú ves que a Hugo Vera no le ha pasado nada, cuando tú ves a funcionarios que no le han pasado nada, por ejemplo, otro premio al ministro de la Juventud, pero ese señor tiene un escándalo con esa nómina en el ministerio ahora actual, el ex ministro de la Juventud, y te lo envían al ITLA. ¿Qué acaba de ocurrir en el ITLA? Bueno, que los programas tecnológicos que deberían servir para la juventud, que deberían servir esos proyectos, no están sirviendo para nada. Entonces, ¿qué él hace? Una rotación. Lo de Andrés, yo creo que no. El hecho de que Andrés no tenga culpabilidad en el caso de Odebrecht no lo exime de una responsabilidad ética. Lo único que yo apuesto es ahora a que él haga un buen papel. Pero tú no crees que, y ahí yo voy, tenemos que volver lógicamente al tema de Jean Alain. Andrés Bautista, lo buscaron a su casa preso. Sí. Venga, se tiró unos cuantos meses en Najayo, todo eso. Y parte del argumento que utilizaba el ex procurador general de la República era que los brasileños y el Departamento de Estado, en la lista que dio de la gente que señaló de que estaban involucrados en Odebrecht, salía el nombre de Andrés. Claro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso nunca fue cierto? Eso fue cierto porque él tuvo preso y le conocieron medidas de coerción y fue un tribunal que lo tuvo que eximir. Ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y las autoridades brasileñas sabrán el por qué lo incluyeron a él en un listado como incluyeron a otros. Ahora, recuérdate que aquí no hay una dirección de ética en este gobierno, hermano. Si lo hubiera, tú te hubiese dado cuenta aquí que 2 contralores, uno por idiota y el otro por actos de corrupción, fueron desmantelados del gobierno por el presidente Luis Abinader y aquí no ha pasado nada. Ahí hay un tigre que fue contralor, estuvo en la tesorería y lo mandaron para Lades finalmente. En todos los lados ha dado un tal Catalino. Ese ha dado en todos los lados problemas. Pero hubo otro que se fajó a hacer negocio con el gobierno. Entonces, de que yo no me sorprende nada de lo que él haga ahora actualmente en el gobierno. A mí no me sorprende nada. Finalmente, hermano Linares, mucha gente de la opinión pública entiende que se está irrespetando la figura del presidente de la República, sea quien sea que esté ahí, con estos insultos en las redes sociales. ¿Cuál es tu parecer? Mira, yo creo que cualquier persona que ofenda a la figura del primer mandatario, no tengo nombre, a la figura a quien representa esa figura, que en este caso es el presidente Luis Abinader, yo creo
que es una falta, bueno, lo establecen los medios, los medios penales. Ahora bien, también en medio del proceso donde tú tienes un atentado contra Donald Trump y que salga un tipo en San Cristóbal, mira fulano, tienes que hacerte lo mismo que tú y que lo otro, en un país que lo quieren copiar todo, yo creo que es correcta la medida de coerción que se ha tomado contra él. Ahora, es en ese caso, pero no necesariamente tienen que ponerle prisión preventiva a mucha gente para darse cuenta que al presidente no se le puede criticar en ningún sentido. Es decir, aquí el que critica ferozmente al presidente de la República entra en problemas con mucha gente en Palacio. Es decir, que la diferencia entre la prisión preventiva que le dieron a ese joven, que vuelvo y te repito, no estoy de acuerdo con eso que él hizo, ni con lo que nadie haga en contra de la figura del primer mandatario. Pero yo creo que la figura como tal se ha venido irrespetando, pero también la figura del presidente de la República tiene que mejorar su relación y su vínculo con la sociedad. Antes de irte, Linares, dentro de esos cambios, ¿vendrán cambios en el tren militar o la gente de Hipólito se va a quedar? Bueno, ahí hay un problema grave. ¿Qué se mueve ahí? Ahí hay un problema grave porque recientemente a un general en el Aeropuerto Internacional de las Américas, designado en esta administración en la Fuerza Aérea, específicamente en la base aérea de San Isidro, le impidieron montarse en el avión porque le habían cancelado la visa en pleno vuelo. Pero ese era el mismo que quitaron de la administración de la base aérea. De la Fuerza Aérea. Entonces aquí hay ahora un pugilato entre militares, porque ese hecho se intentó, de que no, porque era que estaban en contra de Morfa y que esto. Entonces eso lo que hizo fue radicalizar al otro grupo. No, a usted le quitan la visa, a usted esto, a usted aquello, a usted no. Y todavía permanecen los grupos en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pero siempre, eso no era del pasado, cuando no, Balaguer, pero los Nival Seija, los Pérez y Pérez y el Clancito de no, Milo y eso. lo de siempre, porque una parte de la corrupción, desde que Balaguer salió del poder, le fue cedida a los militares. Una parte de la corrupción, oye bien lo que estoy diciendo, desde que salió Balaguer del poder, le fue cedida a los militares para poder gobernar en democracia. Eso pasa en todos los países latinoamericanos y del Caribe. Que una parte de esa corrupción administrativa se le entrega a los militares. Rafael Linares, muchísimas gracias, honrado de tenerte por aquí. Alfredo se mandó hoy. Lleno de miedo, lleno de miedo. Lleno de Es más, miedo. la gallina que te ofrecimos a ti y ahora estamos en buggy. Bueno, gracias mi hermano Rafael Linares, tu presencia aquí en el Meridiano. Señores, nos vamos a una pausa y al regreso llega la información del mundo del espectáculo con nuestro compañero Rafael Padilla. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.